¿no?, de los funcionarios políticos, de los dirigentes políticos, decir que es a lo mejor prematuro, anticipado, que falta todavía una semana, cuando una semana en política puede ser mucho tiempo o puede ser apenas nada, como en este caso. Ya habrá tiempo de saber cuáles son los candidatos de todas las listas. El sábado 24, recordemos que vence la presentación, que deben ser las fuerzas que van a participar en la contienda electoral legislativas 2021. Dejamos de lado la política, aunque tenga que ver con ello, pero vamos a adentrarnos más en el mundo económico. La semana pasada se conoció un nuevo dato de la inflación. Hablamos de un índice del 3,3% que subió en el último mes medido por el INDEC, y esto arroja en la primera parte del año una cifra superior al 21% de incremento de precios y alrededor del 50% tomando en cuenta la variación interanual. Para dialogar y ampliar un poco la información sobre este tema, vamos a establecer contacto con el economista Pedro Gaite, a quien ya estoy saludando. Pedro, bienvenido, buenas noches. Germán Giachero te habla. Hola Germán, buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu análisis respecto de la inflación, de los últimos datos, de las previsiones o de las proyecciones que tuvo el gobierno nacional a principios de este año, y qué es lo que podemos esperar de aquí más, Pedro? Bueno, como todo, creo que uno puede ver el vaso lleno o el vaso vacío. En este caso me parece que hay mucho más vaso vacío que lleno. Si uno quisiera buscarle el lado bueno, podría ver que hubo una pequeña desaceleración en relación a lo que fue la inflación de mayo. En junio fue 3,2, en mayo fue 3,3 y en abril había sido superior al 4%. Entonces lo primero que uno ve es que hay una leve tendencia a desacelerar la inflación. Pero obviamente sigue siendo una inflación muy alta, y además cuando uno hila un poquito más fino ve que en junio lo que explica buena parte de esa desaceleración son los bienes y servicios estacionales, que tienen un comportamiento estacional, que en junio aumentaron nada más que 0,5%, y la inflación núcleo, que es la inflación que no tiene en cuenta justamente los bienes y servicios estacionales, ni los regulados por el gobierno, como las tarifas, por ejemplo, aumentó el 3,6%. Entonces ahí ya uno ve que la desaceleración no fue tal, y está obviamente muy por encima de lo que había sido la meta que se fijó el gobierno a principio de año. Recordemos que era del 29%. Bueno, la inflación acumulada hasta junio es del 25,3%. O sea, en medio año la inflación ya es casi como había sido proyectada para todo el año por el gobierno. Y acá, bueno, la gran pregunta es ¿qué va a pasar? En general hay consenso de que esta leve tendencia a que se vaya desacelerando se profundice en el segundo semestre, pero de ninguna manera va a alcanzar la meta, eso desde ya. Una inflación que esté en torno al 45%, yo creo que sería, dado como están las cosas hoy, una buena noticia. O sea, la inflación, nos tenemos que volver a acostumbrar 2021 con una inflación muy alta. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque, como recién vos decías, la previsión inicial del gobierno estaba en el orden del 29%, pero es un cálculo que se repite, ¿no? ¿Qué sobra optimismo y falta realidad? ¿Cómo podemos analizar esto, ¿no? La diferencia amplia que existe entre lo que se prevé en un comienzo de año y lo que realmente la realidad termina mostrándonos, ¿no? Sí. Lo primero que hay que marcar es que esa meta en realidad no es una meta de inflación como habían puesto metas de inflación el gobierno anterior. Eso es un régimen monetario que apuesta a pegarle de lleno a esa meta. En el presupuesto en general se tiende a subestimar un poco la inflación por el hecho de que es mejor proyectar de menos y que después uno tenga más ingresos y pueda volcar todavía más dinero del que proyectó a principio de año. Pero igual creo que más allá de eso que en general pasa en los presupuestos, la inflación es mucho más alta de la que esperó el gobierno. Y acá juegan muchas cosas. Paradójicamente, los factores que en general explican la inflación en la Argentina este año me parece que no son los que más se están jugando. Nosotros sabemos que el tipo de cambio obviamente tiene un efecto directo sobre los precios. Cuando aumenta el dólar, aumentan los precios automáticamente. Y eso en este año se está utilizando más como ancla que como un factor que fogonee. Digo, el tipo de cambio está creciendo muy por debajo de lo que es el aumento de precios promedio de la economía.
lo mismo con las tarifas, lo mismo con la puja distributiva, que es otro factor que en general explica la inflación y la inercia inflacionaria, ¿no? Cuando aumentan los precios, los trabajadores piden más salarios y al aumentar los salarios eso gatilla nuevamente aumentos de precios. Bueno, las paritarias que cerraron en la primera mitad del año en general estuvieron por debajo del aumento promedio de los precios, o sea que tampoco es que haya una inflación fogoneada por la puja distributiva. Y creo que lo que lo explica sobre todo es el aumento de los precios de las commodities. Hubo muchos precios internacionales que en la primera mitad del año aumentaron mucho y particularmente mercancías que exporta la Argentina. Pienso en la soja, el trigo, el maíz, también el petróleo. Y eso obviamente tiene un impacto en los precios internos. Es algo que se está viendo en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una meta del 2%. La inflación este año ya está superando el 5% anualizada, digamos. Lo mismo con Brasil y la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero bueno, obviamente esos países parten de una inflación mucho más baja. No es lo mismo tener una inflación, una meta del 2-3% y tener una inflación del 5% o a lo sumo del 10%, como puede ser el caso de Brasil, que tener una meta del 30% y tener una inflación del 50%. Es mucho más nocivo este nivel de inflación que tenemos en la Argentina que el del resto de los países de Latinoamérica o los países desarrollados. Pero me parece que esa es la principal causa, el aumento de los precios de los commodities y eso que se traslada a precios, y después hay cierta inercia por este efecto que comentaba recién de las paritarias y demás. Pero bueno, es imprescindible que empiece a bajar y pensando en esta dinámica de precios-salarios, que los salarios le ganen a la inflación. Vienen muy golpeados y no es simplemente por una cuestión ética que tienen que aumentar los salarios reales en la Argentina, sino también pensándolo desde la macroeconomía. Es clave que se recomponga el poder adquisitivo del salario para que aumente el consumo, claro, y eso eventualmente traccione a la inversión y esta incipiente recuperación que estábamos empezando a ver en la Argentina se materialice y no se merme como se vio en los últimos datos, que de hecho hubo una desaceleración en el nivel de actividad de la Argentina. Ojalá no quede solo en una expresión de deseo, Pedro. Te agradecemos el contacto y la información que nos has dado. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.